Es ese combito que tenemos allí, amigos, 44.500, de que tan solo comprando esos 4 combitos de yuca más refresco, acabas con un salario mensual aquí en Venezuela. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Yo soy Angie. Y bueno, amigos, como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante, y es que para los que no lo saben, ya estamos en Venezuela, regresamos a Venezuela. Si no has visto ese video de nuestro regreso, lo puedes ver en la descripción de este video. Vas a tener el enlace en la descripción de este video para que vayas a verlo. Amigos, hoy les voy a explicar cuánto equivalen 20 pesos mexicanos, que los tengo aquí en la mano, en bolívares. Cuánto equivale este billetico aquí en Venezuela y para qué alcanza, qué tanto podemos comprar con él. Pero antes de salir y saber qué podemos comprar con estos 20 pesos mexicanos, lo primero que tenemos que hacer es buscar los bolívares, saber cuántos bolívares son estos 20 pesos, así que vamos a buscar el dinero. Exacto, tenemos que primero saber cuánto equivalen esos 20 pesos mexicanos a bolívares. Pero bien lo dices, necesitamos buscar los bolívares, y eso es lo difícil actualmente en Venezuela, y es que no hay efectivo por ninguna parte. Está siendo demasiado difícil conseguir el efectivo. Pero bueno, vamos a ir a varios cajeros automáticos para saber si podemos sacar y retirar dinero en efectivo, para poderles explicar a cuánto equivalen estos 20 pesos mexicanos. Algo que me tiene súper impresionado es que hasta los puesticos de perro caliente callejeros tienen punto de venta, como lo pueden ver allí. Bueno, ya por ahí pueden sacar qué tan grave es el problema del efectivo aquí en Venezuela, cuando un perro calientero en la calle tiene que tener punto de venta para que las personas le puedan pagar. Lo mejor que podemos hacer es ir a un centro comercial para allí buscar un cajero automático que nos permita retirar efectivo si es que tenemos suerte, y ya luego vemos para qué nos alcanza el dinero. Bueno, ya llegamos al centro comercial. Vamos a entrar a ver qué conseguimos por aquí. Bueno, ya estamos en el centro comercial, esa fue la parte fácil. Ahora la parte difícil es conseguir el cajero que nos dé efectivo. Los cajeros, lo máximo que te dan diario es 50.000 bolívares. El billete de máxima denominación que hay ahorita actualmente en el país, ese billete. Y realmente el que estás buscando, el que quieres, ¿no? Exactamente, estoy buscando el billete de 50.000 para darles la explicación de cuánto equivale ese billete. Otra cosa que me estuvieron comentando de cuánto te da el cajero es que te da esos 50.000 bolívares, pero te los da semanal. O sea, una vez por semana te da 50.000 bolívares solamente. Bueno, hemos llegado a Banesco, que es una banca importante de aquí de Venezuela. A ver si en estos cajeros tenemos suerte. Vamos a ver. Como vemos, no hay absolutamente nadie, y eso ya quiere decir mala señal. malas noticias, porque cuando no hay gente es porque o no tiene real o no está funcionando. Vamos a ver. Al parecer están funcionando. Lo que pasa es que estos cajeros también sirven para hacer depósitos. Vamos a ver qué nos aparece. Ok, vamos a intentar a ver. Vamos a introducir la clave. Ok, vamos a colocar retiro. Cuenta corriente. No, aquí. Otro monto. Ok, miren, los montos que nos aparecen, el máximo es de 500 bolívares y el mínimo es de 50 bolívares. Pero con eso no hacemos absolutamente nada. Así que vamos a colocarle otro monto y vamos a ponerle 50.000 bolívares, que es el monto máximo que dan supuestamente los cajeros. Vamos a ver. Vamos a retirar la tarjeta. Por los momentos este cajero no está disponible para dispensar efectivo. Gracias. Bueno, como ustedes lo pudieron ver y darse cuenta, no hubo manera. Vamos a intentar en otro cajero a ver si tenemos suerte. En otro banco diferente, a ver. Este banco al que voy a intentar ahorita es del gobierno. Es un banco del gobierno, se llama Bicentenario. Es este que está aquí. Vamos a entrar a este a ver si tenemos suerte. La tarjeta será retenida en español. Ya se ok. Ok, un retiro de cuenta corriente. Vamos a retirar, vamos a intentar de una vez de otro monto. Vamos a colocar 50.000 bolívares. Continuar, correcto. Recuerden, retiro interbancario, los montos permitidos son de 2 mínimo y de máximo de 300, decía allí, si no estoy equivocado. Entonces vamos a intentar con 300 bolívares. ¿Por qué no lo dice desde un inicio y nos va a ahorrar tiempo? Pues sí. Retiro, cuenta corriente, otro monto, 300, continuar, correcto, 2 primeros dígitos de su cédula, ok, retire. No podemos procesar su transacción ni siquiera con los 300 bolívares. O sea,
Amigos, no tuvimos suerte. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya me vine preparado porque yo sabía esto. Y ya yo tengo aquí un billetico de 50.000 bolívares que pedí prestado. Solo me pudieron prestar uno. Entonces voy a explicarles rápidamente cuánto equivale un billete de 50.000 bolívares, que es el billete de máxima denominación aquí en Venezuela actualmente. Bueno, lo primero que les quiero explicar es cuánto equivalen 20 pesos mexicanos. 20 pesos mexicanos equivalen a $1. Correcto, en eso estamos totalmente claros. Ambos billetes valen lo mismo en sus respectivos países. Este es el billete de menor denominación en México y este es el billete de menor denominación en Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto equivale este billete de 50.000 bolívares aquí en Venezuela? Y es que, amigos, algo tienen en común estos tres billetes, y no nada más que sea la moneda de un país. Es que estos tres billetes, como ustedes lo están viendo aquí, equivalen a $1. O sea, estos tres billetes valen exactamente lo mismo. Y es que este, siendo el billete de más alta denominación en Venezuela, equivale a 20 pesos mexicanos o a $1 estadounidense. Y sí, amigos, el billete con mayor denominación en el país equivale tan solo a $1. Sí, de verdad está ruda la cosa, y lo peor es que ni siquiera está el billete de 50.000, que no vale nada. De lo que vamos a descubrir en este momento, para qué alcanzan 20 pesos mexicanos o $1 estadounidense, o en este caso 50.000 bolívares. Bueno, si hay algo que me da curiosidad es si me alcanza o no para comprar una simple barquilla sencilla en McDonald's, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver los precios aquí en McDonald's, y como ven, amigos, miren, una barquilla de mantecado vale 43.000 bolívares, o sea, casi 50.000 bolívares, que vendrían siendo casi $1. O sea que para comprarnos una barquilla sencilla en McDonald's nos alcanzan esos 50.000 bolívares y nos sobran 7.000 bolívares, que no creo que alcancen para mucho, tomando en cuenta que la barquilla vale 43.000. Pero si no recuerdo mal, en México una barquilla de estas costaba la mitad del precio, costaba 10 pesos mexicanos. Bueno, amigos, y vine aquí a McDonald's a ver cuánto estaba la cajita feliz, y como ustedes pueden ver allí en la esquinita, una cajita feliz vale 249.000 bolívares, es decir, $5. Y la hamburguesa más barata, que es esta que tenemos aquí, vale 189.000 bolívares. Eso quiere decir que vale poco más de $3, amigos. Con 20 pesos mexicanos no compramos ni siquiera una cajita feliz aquí en McDonald's, porque vale $5, como les estoy diciendo. Y la hamburguesa más barata que estoy viendo aquí en McDonald's cuesta 132.900, que vienen siendo casi $3, que sería una que dice ahora que hay de McDuos con refresco regular, que es esta publicidad que tenemos aquí de 132.900. Así que ni siquiera para esta hamburguesa nos alcanza, porque son casi $3. El producto más barato que tienen aquí de comida como tal es las papas fritas, y la versión pequeña, o sea, la más pequeña de las papas, cuesta 89.000 bolívares. O sea, estaríamos hablando que casi cuesta $2 la papa más pequeña en McDonald's. O sea, está súper cara. Y díganme ustedes en sus países cuánto cuesta la papa más pequeña de McDonald's. No creo que llegue a costar casi $2. Es decir, que nuestro billetico de 20 pesos mexicanos no nos alcanza para comprar absolutamente nada en McDonald's Venezuela. Nada, amigos, no compramos absolutamente nada. Y es una cosa que me llama mucho la atención, porque hubo un momento en la economía venezolana que cuando tú tenías divisas te alcanzaba para muchísimo, o sea, rendía muchísimo el dinero. Y actualmente no, actualmente ni siquiera con divisas te alcanza para comprar las cosas, y estás pagando más caras las cosas que lo que cuestan estando afuera. Bueno, me vine a la competencia de McDonald's, aquí está Burger King, y por lo que veo, lo único que puedo comprar con ese billetico y que me sobre un poquito de dinero son unas yuquitas, que ahora tiene una opción Burger King de yucas. Sé que en todos los países esto no existe. Exacto. Lo que pasa es que la papa acá sí se puso tan cara y nadie pudo adquirirla más, que incluso por un tiempo dejó de existir papas tanto en McDonald's como en Burger King. Ahora la cosa se ha regularizado un poco, están las papas carísimas, pero siguieron ofreciendo la yuca, que es un poquito más barata. O sea, en vez de la papa te metieron la yuca, y tienes disponible la yuca ahora siempre. Entonces miren, Burger King tiene aquí una opción de yucas y refresco por tan solo 44.500, o sea que nos estarían quedando 5.500 bolívares de nuestro presupuesto de 50.000, que vendrían siendo los 20 pesos mexicanos. Es ese combito que tenemos allí, amigos, 44.500, yuquitas más refresco. Bueno, la verdad es que nos da risa un poco por todo el tema, ¿no? Pero la verdad es que es triste cuando te pones a ver la realidad del asunto de la mayoría de las personas aquí en Venezuela. Y es que estamos hablando, amigos, de que tan solo comprando esos 4 combitos de yuca más refresco, acabas con un salario mensual aquí en Venezuela. Y es que el salario mensual en Venezuela es de $4, amigos. Estamos hablando que el salario mensual de aquí de un trabajador
que sea educador, que gane sueldo mínimo, amigos, tan solo gana $4 por mes, o sea, 150.000 bolívares. Es decir, que serían 3 billeticos de 50.000 bolívares, o 3 billeticos de dólar, o 3 billeticos de 20 pesos mexicanos. Bueno, he estado recorriendo varios sitios para ver dónde podemos comprar un simple café y cuánto vale un simple café para tener una mejor idea. Y aquí en Churromanía, que es un lugar donde venden churros, que es una franquicia de aquí de Venezuela muy conocida, tienen un café negro por 41.000 bolívares, o sea, casi $1. Miren, ahí está, 41.000, es el primer ítem que ven allí, el cafecito. O también tienen la opción de comprar una bebida refrescante por 47.000 bolívares, sea un refresco o un té. Bueno, conseguí algo que podemos pagar con el billete de 20 pesos mexicanos y nos alcanza para hacerlo 5 veces, y es el ticket del estacionamiento del centro comercial. Vale 10.000 bolívares pagar el ticket acá. Como lo pueden ver, son 10.000 bolívares el ticket, y si lo extravías son 20.000, o sea que podemos pagar 2 veces si extraviamos el ticket. Bueno, queríamos alquilar uno de estos carritos para pasear en el centro comercial, que te los alquilan. Que este sí no es para gente con problemas, Con es para deficiencia, flojos. es para flojos, para andar por el centro comercial haciendo compras. Lo que pasa es que este centro comercial es uno de los más grandes de Venezuela, está aquí en mi ciudad, Maracaibo. Y es que para alquilar uno de estos, por media hora te cuesta 60.000 bolívares, o sea, más de $1. Con ese billete de 20 pesos, ni con el de 50.000, ni con el de $1 nos alcanza, nos faltarían 10.000 bolívares. Así que no nos alcanza ni para alquilar este carrito por media hora. ¿Y si preguntamos 15? Podría ser, amor, que nos partan a la mitad, pero ya eso es complicar el asunto, sigamos. Bueno, al fin pegué una, amigos, y podemos comprar algo muy querido por los venezolanos, y son tequeños. Y es que esta tienda de tequeños aquí en el centro comercial te vende 5 tequeñitos por 38.000 bolívares, o sea, nos estarían sobrando 12.000 bolívares, pero menos de 20 pesos mexicanos. Miren, estos son los tequeños, es como un enrolladito de masa con queso. Miren, tequeños de queso, 38.000 bolívares. Esto lo comemos mucho aquí en Venezuela, amigos. Miren qué curioso esta tienda, se llama Bloomer Center. Y miren, aquí te ponen la tasa del día, a cuánto están cotizando el dólar. Aquí están cotizando cada dólar por 47.000 bolívares, amigos. Miren, justo conseguimos 2 brasier por $1, amigos. Les conseguí algo a las chicas, por lo menos. Puedes llevarte 2 brasier por $1, o aquellos hilitos de allá que están aquí también cuestan $1. Y la verdad es que yo digo, bueno, suerte, conseguimos algo que pueden comprar, pero la verdad es que es triste saber que con el mes completo de un trabajador, con el trabajo de un mes, solo te puedes comprar 4 piezas de ropa interior. O sea, es increíble, y solo creo que pasa aquí. Ni siquiera en Cuba ganan tan poco mensualmente. Bueno, si hay algo que nos gusta a nosotros hacer, es ir al cine. Así que nos da mucha curiosidad saber cuánto está actualmente una entrada de cine aquí en Venezuela, y ver cuánto necesitamos para pagar una entrada de cine. Cuánto tenemos que trabajar aquí en Venezuela simplemente para ir al cine. Vamos a ver. Bueno, llegamos a este cine de aquí. Miren, tienen 50% de descuento en miércoles de película. Vamos a ver cuánto están los precios actualmente aquí. Disculpa, ¿qué precio tienen las entradas? General. En 41 y en 51. 41.000. ¿Y qué diferencia hay entre la de 41.000 y la de 51.000? En 3D. Ah, pues la de 51.000 es en 3D. Esa es la entrada general. ¿Y hoy lunes no está a mitad de precio? Ah, esa es la mitad de precio. O sea, ¿el normal es cuánto es? 82 y 103.500. O sea, 82.000 está la general, un precio normal. ¿Y la de 3D? 103.500. 103.500 la de 3D en precio normal. Y hoy que ninguna. Y hoy no hay puntos. O sea, son efectivos. Ninguna acá. ¿Y aceptan Divisa. divisa? Ok, dale, gracias. Bueno, yo espero que lo hayan podido escuchar. La entrada del cine general, amigos, vale 82.000 bolívares, entrada full general. Hoy, por ser lunes, es a mitad de precio y está en 41.000. O sea que tendrías que esperar hasta el día lunes para poder pagar la entrada de cine con el billete de 50.000 bolívares o con 20 pesos mexicanos. Miren, y por ejemplo en esta tienda tienen calzados de dama ya puestos en dólares, $25, para que sepas cuánto cuestan de una vez. Vean, y ya no son pocas las tiendas que ponen en su publicidad el precio en dólares. Fíjense, aquí dicen 3 franelas por $12 y aquí 2 pantalones por $20. Bueno, amigos, y los he traído a la calle del Hambre aquí en Venezuela. A la calle del Hambre le decimos a cualquier sitio donde hay varios puestos de comida callejera. Yo me voy a comer un chaguarma, que es mi comida preferida aquí en este sitio donde estoy. Vamos a ver cuánto nos cuesta, cuántos pesos mexicanos necesitamos para comer en este sitio. Esto es la calle del Hambre aquí.
Son varios puestos a lo largo de todo esto. Todo esto son puestos de comida. Estoy en mi lugar favorito, aquí, este de aquí. El precio del shawarma de carne, según esta lista aquí, vale 135.000 bolívares, que estamos hablando casi de $3, amigos, que serían más o menos unos 60 pesos mexicanos. Bueno, obviamente para el shawarma que vale 135.000 bolívares, lo que pasa es que aquí, bueno, simplifican el precio y ponen 135, pero se sobreentiende que son 135.000 bolívares. Para eso no nos alcanza con nuestro billete de 20 pesos, pero para un perro caliente normal sí que casi nos alcanza, porque son 51.000 bolívares, que vienen siendo $1. Así que para un perro caliente prácticamente nos alcanza con nuestro billetico. Pero con tan solo 3 perros calientes, amigos, nos gastaríamos el salario mínimo de un trabajador aquí en Venezuela mensualmente. O sea, con que se compre 3 perros calientes aquí, ya se gastó su salario de un mes. Bueno, Angie tenía antojo de malta y le fui a comprar una aquí al lado porque aquí no tenían, y me costó 15.000 bolívares. Ah, miren, este es mi papá. Hola. No se la había presentado, qué mal educado. Y mi mamá está por aquí también. Y Angie por aquí. Vinimos a comer, a cenar por aquí. La malta costó 15.000 bolívares, que eso es aproximadamente, esos son 30 céntimos de dólar. Es decir, que nos alcanzarían para comprarnos 3 maltas, que esto es una bebida muy popular aquí en Venezuela. Es como una cerveza sin alcohol, es dulce, es muy rica. Pero la bebe un niño. Tiene que probarlo, exacto, la beben los niños, todo, pues. Es una cerveza sin alcohol. Bueno, Angie se pidió un tabule, que es como, ¿qué es un tabule, Angie? Explícanos. Matica. Maticas. Bueno, son maticas allí. Eso fue lo que se pidió Angie aquí. Miren, y esto lo dieron por cortesía a la casa, siempre lo dan. Esto es pan árabe y este es pan árabe frito. Y te lo dan con una crema de garbanzos y una de pimentón. Y esto está muy bueno, de verdad. No, antes de las chavarras de rato. Estos son nuestros chaguarmitas. Miren, es un pan árabe con relleno de, puede ser de tomate, de carne. Le colocan lechuga, tomate, salsas. Y esto es, amigos, muy rico. Bueno, yo voy a ver si están igual de buenos. Ya mi papá le está entrando ahí, deben estar buenos. Está muy bueno. Le hace falta salsita así de ajo, pero ya la voy a pedir. Bueno, ahora sí está esto completo con la salsita de ajo. En Venezuela esto no puede faltar, y nosotros comemos salsa con las cosas, pues es salsa con algo. Ahora sí está completo, muy bueno, amigos, muy bueno. Pero lamentablemente este gusto no se lo puede dar cualquiera porque es muy costoso. La verdad es que nadie se puede permitir este lujo, ni siquiera una vez a la semana. Yo creo que quizás una vez al mes algunas personas, que la mayoría de los venezolanos no pueden comprarse. Bueno, chicos, y además eso fue una pequeña muestra de la comida callejera aquí en Venezuela, que pretendo hacerles un video exclusivo de solo comida callejera, pero eso más adelante. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Yo espero haberles dado una buena noción de cuánto están las cosas aquí en Venezuela y para qué alcanzan 20 pesos mexicanos o $1 en este caso. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más te impresionó o que más te impactó, qué cosas puedes comprar tú con $1 en tu país. Quiero ver en los comentarios porque me da mucha curiosidad. Angie, bueno, ya Angie comió también. ¿Qué tal? ¿Qué Muy gustó? rico, muy Sí, muy rico. rico, ¿verdad? Sí. ¿Tenías tiempo que no comías algo así? Muchísimo tiempo. Amigos, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram como Gabriel Herrera _. Y Angeliana acá. También, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, activa las notificaciones para que siempre YouTube te avise cuando suba un video nuevo. También te voy a estar dejando el enlace del canal de Angie en la descripción de este video. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.